No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 17. El Anticristo. Parte 1. Abrió los ojos lentamente, sintiendo un ardor en el pecho que iba aumentando de nivel. No le prestó atención. Estaba seguro que su herida se había abierto por completo nuevamente, por lo que tendría que comenzar a hacerle algunas suturas que podrían retenerla. Hasta nuevo aviso. Parpadeó un poco, tratando de respirar mientras se sentaba en esa amplia y cómoda cama. ¿Esperarlo? Echó un vistazo más de cerca al lugar donde se había encontrado descansando. Era una enorme cama doble con sábanas blancas y adornos dorados, además de 2 almohadas gigantes de terciopelo rojo. No. Definitivamente no estaba en su habitación. Ni mucho menos. Apartó la mirada para ahora analizar su entorno. Las paredes eran de un elegante color burdeos con molduras blancas que le daban el toque. Las ventanas estaban adornadas con unas cortinas de calidad y las paredes estaban llenas de cuadros con pinturas abstractas. Frunció el ceño. Inconscientemente se llevó una mano al pecho, lo que provocó que tuviera que mirarse hacia abajo al no sentir la textura de su traje habitual. Y con toda razón, porque ahora vestía un pijama de 2 piezas, que combinaba con los colores del entorno. Vale. Estaba más que claro que eso tampoco era suyo. Pero entonces, ¿cómo había terminado? Papá. Una voz que claramente pertenecía a un adolescente lo sacó de cualquier pensamiento que hubiera logrado formular. Estaba a punto de girarse para mirarlo, pero unas manos se posaron sobre sus hombros empujándolo ligeramente hacia atrás hasta que su cabeza reposó sobre la almohada, la figura a su lado. Quitó las manos al verlo descansar y luego se arrodilló junto a la cama, apoyando los brazos en la superficie del borde del colchón. Fue solo en ese momento que pudo vislumbrar perfectamente su rostro. ¿Klaunek? Pronunció con un toque de asombro y duda en su voz. El adolescente lo miró con esos enormes ojos rojos, una combinación perfecta de los suyos y los de Lucifer. Su cabello era de un color rojizo claro que llevaba de forma natural, pero parecía haber sido peinado con la idea de lucir fresco y elegante. Su cornamenta negra destacaba por su forma en espiral, similar a los cuernos de un macho cabrío. Su piel estaba completamente pálida, con esos 2 puntos rojos en sus mejillas y se acercaban un poco a las comisuras de su afilada sonrisa de dientes amarillos. Llevaba un traje blanco y una chaqueta roja, y se quedó mirándolo con una sensación que no había visto en años. Con una profunda devoción. Con un amor profundo. Sí. Ese era Klaunek. Ese era el niño que había dado a luz, pero ¿por qué parecía alguien mayor de 16 años? Papá. Te hemos dicho que no te esfuerces demasiado. Y haces mucho por todos nosotros día tras día y realmente no quiero que te enfermes. Su voz era un tono más profundo pero sin perder esa insinuación. Eso le dijo que todavía estaba en proceso de maduración. Levantó una de sus manos para colocarla en su frente, cambiando su expresión sonriente a una mueca de preocupación. Pero parece que ya te enfermaste de todos modos, suspiró, sonriéndole nuevamente mientras tomaba una de sus manos y la colocaba en su mejilla izquierda, frotándose contra ella en una genuina muestra de cariño. Me voy a quedar contigo, no quiero alejarme por un buen tiempo del hotel. Alastor se quedó en blanco, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. En sí misma, la imagen de Klaunek convirtiéndose en un adulto joven era bastante impactante para él. Pero aún así, su cuerpo se movía inconscientemente. Le hizo un gesto con la mano para que se acercara mientras de entre sus labios salía un «Ven aquí, mocoso». Y Klaunek sonrió exageradamente. Incluso pudo notar cierto brillo en sus ojos mientras se subía a la cama y apoyaba su cabeza sobre su pecho mientras lo abrazaba fuertemente por la cintura, como si no lo hubiera visto en mucho tiempo y extrañara ese contacto. Inconscientemente. Nuevamente. Su mano izquierda se dirigió al cabello del joven, quien suspiró de placer ante su toque. Y Alastor sintió algo en su pecho. No. No era el dolor insoportable habitual. Era algo más cálido, algo más familiar. Como si llevara mucho tiempo realizando la misma acción. ¿Papá?, susurró contra su pecho.
mirándolo desde abajo. ¿Sí? Respondió sin apartar la mirada de aquellos cuernos brillantes que adornaban la cabeza de este último. Por favor, no nos dejes. De repente, Alastor detuvo las caricias, sintiendo la voz contraria cambiar. Su tinte alegre había cambiado a uno de terror. Por favor, nunca me dejes, sintió las lágrimas escurrirse, manchando su pijama. Aunque esto último no le molestó en lo más mínimo. Solo quería saber fervientemente cuál era la causa del llanto desconsolado del niño. Papá, nunca me dejes. Por favor. Prometiste que me protegerías. Me prometiste que... Sus ojos se abrieron con histeria cuando lo escuchó soltar un sonido que denotaba asfixia. Rápidamente se sentó en la cama con la intención de comprobar qué estaba pasando, pero... Su entorno ya no era una habitación. Solo eran sombras que danzaban junto a ese olor a putrefacción que conocía a la perfección. Claunek se había llevado las manos al cuello. Y fue ese movimiento el que le hizo darse cuenta de que una cadena lo apretaba hasta el punto de dejarlo sin aire. Él estaba sorprendido. ¿De dónde había venido? ¿Quién lo había atado? Extendió las manos para tratar de ayudarlo. Pero lo último que vio fueron los enormes ojos llorosos de Claunek mirándolo con una mezcla de terror y súplica silenciosa antes de que tiraran de las cadenas y lo arrastraran junto con ellas hasta que fue tragado por la oscuridad. No, no, no. No se había dado cuenta de que eran sus propios gritos. Sintiendo la impotencia, la frustración y el dolor carcomiendo cada parte de su carne y huesos. Mientras la suave risa de Lilith se mezclaba con los gritos de sufrimiento de un joven que suplicaba no quedarse solo. No, no, no. Claunek le pertenecía. A ella no. Se suponía que la perra se lo devolvería. Claunek le pertenecía. Maldita sea. Devuélvemelo o destrozaría todo lo que le rodea. Devuélvelo. Solo devuélvelo. Respiró profundamente mientras sus ojos se abrían de nuevo, sentándose rápidamente en la cama donde yacía. Ni siquiera se tomó el tiempo para calmarse. Su entorno seguía siendo esa habitación, pero esto era. Giró por inercia hacia su izquierda y lo único que encontró fue a un Lucifer profundamente dormido apoyando sus brazos y su cabeza en el borde del colchón. Detrás de él. Claunek imitaba su sueño con el chupete todavía en los labios y ese patito de goma con chistera y monóculo entre sus manitas. Ahora se permitió suspirar de alivio. Había vuelto a tener esos sueños catastróficos. Se pasó una mano por el cabello, sintiéndolo húmedo por el sudor. También se miró. Le habían quitado el abrigo para dejarlo solo con esa camisa roja que ahora estaba abierta, mostrando una herida un tanto diferente a la que recordaba. Eso sí. Todavía estaba algo abierto, pero no se veía tan mal como antes. Incluso el sangrado había parado un poco. Aunque las manchas de ese líquido permanecían formando una enorme mancha seca que se extendía por todo su traje. Intentó recordar lo que había pasado, pero lo único que le vino a la mente fue el fuerte sentimiento de una muerte agonizante tocando a la puerta y... Luego ese maldito sueño. Sacudió la cabeza. Era mejor no pensar en eso por ahora. Tenía que llevarse a Claunek e ir a su habitación antes. Oh, ya estás despierto. La voz adormilada del rey del infierno llegó mientras se levantaba del suelo con un estiramiento para luego sentarse en el borde de la cama. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué pasó? Cuestionó directamente, desviando la mirada hacia donde yacía Claunek. Lucifer hizo una mueca y suspiró sonoramente antes de responder. Nifty fue a buscarte y te encontró inconsciente en el suelo. Su tono de voz denotaba un dejo de preocupación. Ella vino corriendo a contarme lo que pasó porque le había pedido que fuera contigo y te preguntara si necesitabas ayuda con algo. Por supuesto. Tampoco esperaba verte así. Intentó mirar al demonio a los ojos, pero éste seguía evitándolo. Así que continuó. Puedes estar seguro. Ni Charlie ni los demás saben de esto y Nifty prometió que no diría nada a cambio de ayudarte, sonrió levemente. Esa sirvienta te aprecia demasiado. Con el tiempo respondió simplemente. La entiendo completamente, ya lo supuse. Lucifer dejó escapar un pequeño resoplido parecido a una risa sin gracia. Volviendo a lo otro. Te traje aquí para tener privacidad con respecto a tu lesión.
Sé que lo has estado ocultando durante bastante tiempo y la verdad es que no quería sacar el tema para respetar tu espacio. Pero luego noté que empeorabas. Esta vez Alastor giró para mirarlo con los ojos ensombrecidos por lo mencionado. Eres demasiado bueno ocultando tu condición y guardando secretos, pero créeme. Noté la forma en que la energía angelical salía de la herida cuando estabas amamantando a Claunek. Suspiró. Afortunadamente no aumentó. Pero aún así tenía que hacer todo lo posible para curarte. Al menos parte de ello. ¿Al menos una parte? Repitió con los ojos entrecerrados y actitud defensiva. Ocultando su torso de la vista del otro. Sí. Lamentablemente la extensión de tu herida ha avanzado demasiado. Curé una parte extrayendo con mis manos la energía angelical, que es la que no permite que tus tejidos se cierren como lo harían normalmente. Explicó de manera gentil. Pero eso no fue suficiente, así que... Entonces... Signo de cierre de interrogación. Alastor lo instó a continuar. Observando atentamente la guerra mental que se desarrollaba en la cabeza del ángel caído que había elegido rascarse el cuello y mirar el cuenco lleno de sangre y algodón absorbente que estaba sobre la mesa de noche. Necesitamos hacer un tratamiento. El demonio arqueó una ceja, usando su habitual tono déspota y burlón. ¿Y en qué se basaría ese trato? ¿Alteza? Lucifer suspiró, jugando con sus dedos en un acto reflejo. Cada cierto tiempo absorberé la energía angelical de la herida para que no haya nada que impida que se lleven a cabo los procesos naturales. Y antes de que me digas, no puedo, hazlo todo de una vez porque eso te mataría. Alastor permaneció impasible. Y junto con eso, tendrás que hacer algo más. Alastor de repente abrió los ojos. ¿Estaba sugiriendo algo de lo que estaba pensando? Porque si ese fuera el caso, estaba más que dispuesto a decirle que se fuera a la mierda. Sin embargo, no esperaba ver al rey del infierno apretar uno de sus puños mientras dejaba al descubierto la piel blanca que formaba su brazo, el cual se llenó con ese particular líquido dorado cuando hizo una pequeña abertura en el área de la muñeca. ¿Verdad? Por donde pasaban las venas. Rápidamente sintió su corazón latir rítmicamente y dolorosamente dentro de su pecho. Como si estuviera aterrado de ver esa sustancia que lo había llevado a hacer y vivir tantas cosas, pero al mismo tiempo estaba extasiado y expectante de volver a saborear ese manjar. De todas las cosas que recordaba con claridad, el sabor de la sangre de un arcángel era el que más se le había quedado grabado en la mente. Más allá de su capacidad curativa, era un deleite para cualquier paladar. Fue como probar la bebida más exquisita, cautivadora y obsesiva. Incluso podía recordar con solo apreciar su aroma, la forma en que se había entregado totalmente intoxicado a él, deseando cada vez más a pesar de que el dolor físico del acto que se estaba realizando para obtenerlo en ocasiones le nublaba la visión. La sangre era el verdadero paraíso. Porque después de encontrar su sabor se produjo la avalancha de malos acontecimientos. Lucifer se llevó el brazo a la boca e instintivamente se apartó. Quería su sangre. Por supuesto que quería. Pero no podía permitirse el lujo de perder el control probando de nuevo. Especialmente porque la primera vez no había ayudado en absoluto a su problema. Bueno, en realidad, dadas las cosas que le habían mencionado, pudo entender que la dosis ingerida no había sido la adecuada para su situación y por eso ahora necesitaba todo un tratamiento basado y llevado a cabo por el ángel caído del infierno. Necesitas beber de mi sangre, le dijo Lucifer con confianza. Ayudará a que tus órganos se recuperen adecuadamente y con mayor velocidad de lo esperado. También fortalecerá tu cuerpo. Acercó su muñeca a la boca del radio demonio nuevamente y este último nuevamente. Lo rechazó desviando la mirada. El rey del infierno levantó una ceja sin entender su acción. Oye, ¿escuchaste lo que dije? ¿No? Alto y claro, respondió simplemente. Entonces, debes beber mi sangre. Hubo un momento de silencio. No, Lucifer mostró una expresión de desconcierto. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Te estoy explicando que esto es una parte importante de tu recuperación. Gracias, pero no aceptaré la propuesta. Majestad, prefiero seguir así, mencionó con un tono elocuente, provocando que al contrario sus ojos se enrojecieran de ira. ¿Estaba simplemente tomando el pelo o simplemente quería actuar como un niño para molestarlo? ¿Preferirías continuar así? Soltó con fuerza. ¿Quieres morir en poco tiempo y dejar a Claunek en paz? Si bien
Sabía que había soltado eso con la intención de mover algo dentro del demonio. Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver sutilmente esa mirada que transmitía puro pánico y que intentaba a toda costa no ser percibido como tal. Alastor. Tienes que hacerlo. No. ¿Por qué no? Consumes sangre todos los días. Es sangre de mis víctimas. Eso es diferente. ¿Barra diferente? Por supuesto que es diferente. No te estoy ofreciendo cualquier sangre. Te estoy ofreciendo la sangre real. ¿En serio vas a rechazar eso? Alastor se encogió de hombros, sonriendo con una repentina y aterradora calma. Por supuesto que sí. Ok. Lucifer estaba perdiendo la paciencia y más porque su compañero parecía divertirse con esta situación que ya era lo suficientemente grave como para actuar y hablar con serenidad y sin altivez. Él suspiró. Muy bien. Si iba a ponerse así, entonces las cosas tendrían que hacerse de la manera más difícil. De repente y sin previo aviso se subió a la cama, agarrando las muñecas del demonio de radio con una de sus manos mientras se llevaba la piel sangrante a la boca. Por supuesto. Alastor le había respondido con esa mirada monstruosa que haría temblar a cualquier ser vivo excepto él. Siguió instándolo y él siguió luchando. Tanto que ambos terminaron forcejeando en la superficie del colchón.